Pues muchas gracias por la introducción. Emociona un poquito, sí, pero gracias. Y bueno, pues ahora es esto. Vamos a hablar sobre alta actividad en embarazo en NMO y esclerosis múltiple. Estos son los conflictos de interés. Y vamos a empezar con esclerosis múltiple. ¿Vale? Sabemos primero cuál es la historia natural de la enfermedad durante el embarazo, que es estos estudios que ya se hicieron en Lyon desde hace muchos años, donde vemos entonces que durante el embarazo la tasa de brotes tiende a disminuir, pero durante el posparto o del puerperio o el primer año posparto, pero sobre todo en el primer trimestre posparto, se puede reactivar la enfermedad. Ahora, estos estudios, como decía, son de historia natural, entonces se han hecho antes de que apareciesen todos los tratamientos con los que contamos ahora, si acaso tal vez los interferones. Y entonces sabemos que los tratamientos modificadores de la enfermedad sí que pueden tener un efecto sobre la evolución del embarazo, el posparto o incluso durante la lactancia. Entonces, la idea es, bueno, el embarazo es protector, ¿no? Esto a veces se lo transmitimos a los pacientes, pero también tienen que saber que, aunque es muy infrecuente, hay un porcentaje de mujeres que pueden presentar un brote o brotes durante el embarazo, ¿no? Es bajito, hay algunas series que hablan en torno a un 6%, pero el riesgo existe. Entonces, lo que necesitamos saber es cuáles son los factores de riesgo o si podemos predecir qué pacientes tienen mayores posibilidades de seguir activas durante la enfermedad. Y en este estudio de buscar factores pronósticos y de validación que se hizo en Austria, pues ven que son dos factores principales que tienen que ver con la actividad previa al embarazo. La primera que veis aquí es el número de brotes que haya habido en el año previo a embarazarse. Entre más brotes, más probabilidad de que esta persona siga activa durante el embarazo. Y los otros tres tienen que ver con el tratamiento. ¿Vale? Entonces, pacientes que hayan estado con tratamientos de alta efectividad en el año previo a embarazarse, precisamente porque tienen ese tipo de tratamiento, pues tienen más riesgo también de seguir activos después si les quitamos ese tratamiento. La duración del periodo de washout. Si decidimos quitar el tratamiento, entre más tiempo pase entre el periodo de suspensión del fármaco y el embarazo, pues más riesgo hay de que haya luego activación durante el embarazo. Y al contrario, en el posparto, entre más tardemos en reiniciar un tratamiento, si es que lo hemos retirado, pues más probabilidades hay de que haya esta reactivación. Entonces, dependiendo del número de factores de riesgo que hay, pues es mayor o menor el riesgo de que esta persona esté activa durante el embarazo. Y aquí tenemos un ejemplo nuestro, que es una chica que cuando la conocimos en 2018 tenía 27 años y que, el primer brote fue probablemente en el 2003, se hizo el diagnóstico en 2010, se inició en aquel momento un tratamiento con interferón beta-1b, a pesar de lo cual, como pueden ver, había actividad clínico-radiológica. Le paran el interferón, pero por intolerancia, no por la actividad, y le ponen teriflunomida. Y con teriflunomida vemos que sigue estando activa. Entonces, la vemos nosotros por primera vez en el 2018 con un EDSS de 2,5. Y en la primera resonancia que tenemos aquí, ya para alguien de 27 años, ya podéis ver que tiene una carga lesional bastante alta, tenía una lesión activa y ya tenía algún grado de atrofia para una persona de 27 años. Al poco tiempo de que le íbamos conociendo, es un poco difícil con ella por la forma en la que explica los síntomas, pero parecía que podía haber tenido una neuritis óptica o un síndrome de tronco, pero lo que sí teníamos así de datos duros es una nueva resonancia que mostraba 2 lesiones nuevas, ambas activas. Entonces, le propusimos hacer un cambio de tratamiento y es cuando ella nos dice que quiere quedarse embarazada a corto plazo. Entonces, de los fármacos que podemos o no utilizar en el embarazo, dependiendo del grado de actividad, yo me voy a centrar más en estos de aquí abajo, en alemtuzumab, nata y anti-CD20. Alemtuzumab en realidad no mucho, pero lo que pasó con esta paciente es que se le propuso o alemtu o cladribina y ella prefirió cladribina. Hubo algunos retrasos por diferentes motivos para iniciar el tratamiento, pero ya una vez inició, en el primer año tuvo un empeoramiento ahí transitorio que no quedaba muy claro si eran fluctuaciones de sintomatología residual o un nuevo brote, pero la resonancia del primer año de tratamiento tenía 3 lesiones nuevas activas. En todo caso, decidimos completar cladribina, pasa un COVID ahí leve, luego nos dice
a menos de 6 meses de la última dosis de cladribina que se había quedado embarazada. Bueno, esto fue así, un embarazo no planificado. Entonces la enviamos a alto riesgo obstétrico y al poco tiempo nos vuelve a llamar otra vez con síntomas sugestivos de un brote multifocal que le lleva un EDSS de 7,5. La ingresamos, le hicimos una resonancia que mostró 8 lesiones nuevas en comparación con la que tenía previa de 8 o 9 meses atrás. Y bueno, le empezamos tratamiento corticoideo y bueno, estas son las comparativas de sus resonancias. Y entonces decidimos iniciarle natalizumab. Estando hospitalizada, recibió la primera dosis, se estabilizó y luego cuando la vemos después del alta, vemos que estaba todavía con un EDSS en 6 y tenía el JC positivo en un index alto. Entonces, factores predictores de actividad posparto están también los números de brotes durante el embarazo. Entre más brotes haya durante el embarazo, más probabilidades hay de que en el primer trimestre posparto haya más brotes o haya actividad inflamatoria. Y aquí, entonces, lo que decimos es, bueno, ¿qué hacemos con el natalizumab con esta paciente que está embarazada? Y yo creo que aquí este estudio del BioMS lo resume muy bien, ¿vale? Estudian varios tratamientos, pero el natalizumab, los casos de natalizumab los dividen en dos. Uno, en los que continúan más allá de las 28 semanas de gestación con el tratamiento y luego, después de que lo suspenden ya en el tercer trimestre, lo reinician en el posparto al menos de un mes. Y otro que le llaman así el tratamiento conservador, donde le quitan prácticamente el tratamiento al poco tiempo de embarazo y tardan más de un mes en reiniciarlo. Y en las figuras, bueno, vemos en la figura de ella, en el morado son los que tienen este menor tratamiento con natalizumab y vemos cómo se reactiva en comparación con los que tienen esta otra estrategia de mantenerlo durante el embarazo y reiniciarlo pronto. Y aquí veis un poco también los brotes, el porcentaje de mujeres, por ejemplo, con brotes con la forma más activa de tratamiento está en torno a un 4% y en el posparto se mantiene más o menos igual, mientras que con las formas en las que les quitas el tratamiento ves que ya durante el embarazo más o menos un 16% hacen brotes y luego esto se dobla prácticamente en el puerperio. Entonces es importante no dejarlas sin tratamiento si están con natalizumab. Y ya sabemos también que la exposición al natalizumab en la fase temprana del embarazo no incrementa el riesgo de efectos adversos en comparación con la gente que no ha estado expuesta y que si por algún motivo hay una exposición durante el tercer trimestre de embarazo, lo que podemos esperar son citopenias transitorias en el recién nacido. ¿Vale? Entonces, esta paciente pues, bueno, tiene un riesgo alto en cuanto al virus JC. Y lo que decidimos hacer con ella fue mantenerla con natalizumab hasta poco después del embarazo, o sea, del parto, darle todavía un nuevo ciclo justo después del parto y después cambiar a ocrelizumab. Finalmente nació una bebé sana, afortunadamente, a pesar de todo lo que pasó, y la última dosis de natalizumab fue la 9ª y después en la reso que hacemos de control y de seguridad entre el stop nata y el inicio del ocrelizumab había una lesión nueva. Entonces ya luego finalmente recibió ocrelizumab y ya la última visita de cuando preparé esto fue en diciembre del 24, estaba estable con un EDSS que se quedó en un 5,5, pero bueno, ahora nos ha dado otras sorpresas que ya van más allá del embarazo y que no van aquí con esto. Entonces, también, ¿qué es lo que sabemos sobre los anti-CD20 durante y después del embarazo? Esta paciente la recibió después, ¿no? Pero ¿qué pasa en relación a una exposición pre-embarazo? De nuevo, el estudio del MSPACE. Meten en el análisis inicial a las pacientes con ocrelizumab y hacen solo un descriptivo de rituximab porque con 24 partos no les daba o no consideraron que no era posible hacer realmente un análisis conjunto con el resto de los fármacos. Y lo que ven es que tanto con ocrelizumab como con rituximab durante el embarazo no hay ningún brote, esto es exposición pre-embarazo. ¿Vale? Y luego ya en el posparto, bueno, hay alguna activación en los pacientes con ocrelizumab en torno al 4%, que es lo que vimos con el tratamiento más activo de natalizumab, más o menos, y bueno, con el rituximab es un 12%. Entonces vemos que de estos 3 brotes en el posparto, 2 tenían que ver con, bueno, se presentaron antes de reiniciar el ocrelizumab y el otro después. Entonces, eso puede ser importante. Hay este estudio de UCSF donde lo principal es ahí arriba, el postpartum relapse.
vemos entonces que entre el parto, que es esta raya en vertical aquí, y el primer tratamiento de reinicio o inicio de anti-CD20, que son todas las líneas que están en verde, pues hay un 22%, que son esos triangulitos que veis ahí, de pacientes que iniciaron o que presentaron un brote, pero que fue precisamente porque todavía no se iniciaba el tratamiento. Y alguna que ya fue con el tratamiento, pero a los 2 días de que lo había reiniciado. Y la parte de abajo lo que resume es que entre el momento de la concepción, que son estos círculos de aquí, y su relación con el tiempo de tratamiento, o el tratamiento desde que se para hasta el embarazo, o el tiempo que tardas entre el parto, y empezar el tratamiento, entre más tiempo pase entre todos estos intervalos, más probabilidades hay de que este paciente se reactive. Y bueno, también nos interesa ver un poco temas de seguridad, que no sé por qué sale así la tabla, pero bueno, en fin, al final lo que queremos ver aquí es que se comparan los pacientes que tuvieron exposición in útero a ocrelizumab con las que no, y se miran diferentes desenlaces tanto del embarazo como del recién nacido, y no ven diferencias. Entonces esto, bueno, da un poco de seguridad en ese sentido. Y eso es en cuanto a lo que sabemos con esclerosis múltiple. ¿Qué pasa con la NMO? Y también meto un poco de MOGAD porque a veces van entrelazados y es difícil en algunos estudios separarlos unos de otros. Pues bueno, tenemos también estudios en cuanto a ver cómo se comporta la enfermedad durante el embarazo. Y hay algunos datos contradictorios en el caso de la NMO. Hay algún estudio, por ejemplo, que se hace en NMO, la mayoría de los pacientes eran AQP4 positivos, donde se ve la tasa anualizada de recaídas que se incrementa durante el primer trimestre del embarazo de forma significativa. ¿Vale? Esto de ahí. Pero hay un estudio más reciente también del registro francés, donde miran tanto pacientes AQP4 positivos como MOG, como pacientes doble seronegativas, aunque estos últimos es un grupo pequeñito. Y como podéis ver ahí en la gráfica, pues resulta que en las 3 enfermedades hay una disminución de la actividad durante el embarazo. ¿Y qué pasa en el posparto? Pues ahí sí los estudios son más consistentes también con lo que hemos visto en esclerosis múltiple, que la tasa de brotes se incrementa en el posparto, sobre todo en el primer trimestre del posparto. Y esto es para todas, también en el estudio de Colón, al final de aquel lado, podéis ver que esto sucede tanto para los AQP4 como para los MOG, como para los dobles seronegativas. Pero el único que parece tener un efecto de rebote en este sentido son los pacientes con AQP4. Luego hay este estudio específicamente en pacientes con MOGAD, de los cuales, bueno, son 25 embarazos, 14, en 20 mujeres, 14 de ellas con un curso ya en brotes del MOGAD. Y aquí lo que vemos es esto, que la tasa de brotes disminuye prácticamente a ceros durante el embarazo. Luego en el puerperio sí que puede haber cierta reactivación, pero que esta es sobre todo, de nuevo, en el primer trimestre del posparto. Y aquí sí que empiezan a hablar un poco más también de cuántos pacientes, aunque de forma muy descriptiva, estaban bajo tratamiento. Y vemos que en el año previo al embarazo, más o menos la mitad habían recibido algún tipo de tratamiento, casi todos azatioprina o rituximab. Y de estas, más o menos 2/3 partes habían continuado el tratamiento durante el embarazo. Entonces, eso también probablemente puede influir los resultados que estamos viendo aquí. Y en el estudio de Colón, en el que comparan AQP4, MOG y dobles seronegativas, pues ven esto también, que las pacientes que están bajo tratamiento, que es la primera columna ahí, tienen una tasa anualizada de brotes menor que aquellos que están sin medicación durante el embarazo o el puerperio. Y esto está dado sobre todo por las pacientes AQP4 positivas. Luego están estos estudios del NEMOS, donde es verdad que aquí lo miran no solo en NMO, sino también en esclerosis múltiple y otras enfermedades neurológicas. Pero aquí lo interesante del estudio es que hacen 3 grupos de exposición a anti-CD20. Una es los que han recibido el tratamiento entre 6 a 12 meses antes de la última menstruación, los que lo han hecho en menos de 6 meses, y otros que han sido después de esta fecha. Y en general lo que vemos en aquella columna están los 13 pacientes con NMO, lo que ven es un brote durante el embarazo y un brote en el puerperio, o sea que el tratamiento puede estar haciendo efecto ahí.
Y ahí intentan mirar el efecto de este tratamiento, si intentan buscar factores predictivos, ahí sí, en todas las pacientes, no solo en NMO, para ver qué puede ser como un factor protector contra brotes en estos periodos. Y aunque no les sale estadísticamente significativo, sí que hay una tendencia a ver que entre más tiempo hayan recibido anti-CD20 y que hayan sido retratadas tan pronto como sea posible o más pronto en el posparto, pues estas pacientes parece que tienen menos riesgo de hacer brotes en estos periodos. Luego intentan buscar también temas de seguridad, pero es verdad que con las Ns que tienen en los diferentes grupos no da para mucha interpretación. Sí que en las pacientes que parecen haber estado expuestas al rituximab tras la fecha de última regla, pues habían algunas malformaciones más frecuentes, pero de nuevo yo creo que hay que tomar estos números con un poco de cautela por la N. Pero una cosa interesante que vieron, pero que no se puede llegar a conclusiones, es pacientes que durante el embarazo tuvieron infecciones severas que las llevaron a hospitalización o infecciones en el recién nacido que también le llevan a hospitalización. Pero de nuevo, los números son muy bajitos como para poder sacar conclusiones claras. Y con esto ya podemos decir los siguientes mensajes finales. Primero, esclerosis múltiple. Están estas recomendaciones que le hizo el registro francés, que yo creo que son bastante válidas en general, que primero, el embarazo no está contraindicado en las mujeres con esclerosis múltiple, pero sí que deberíamos intentar hablar con los pacientes para que se pueda buscar el embarazo durante un periodo de estabilidad, aquí lo recomiendan de al menos 12 meses. Y obviamente también en los pacientes en las que vamos diagnosticando, pues una de las cosas que tenemos que ir hablando desde el inicio es la planificación familiar. Entonces, opciones que tenemos si es un embarazo que es así pronto, bueno, sabemos que el natalizumab lo podemos mantener en el embarazo hasta las semanas 30, 34 y luego reiniciarlo tan pronto como sea posible tras el parto. Y los anti-CD20 realmente hay más evidencia con rituximab y ocrelizumab. No se recomienda que se den durante el embarazo, salvo casos así muy puntuales, pero bueno, si ya llevaban algún tratamiento previo o una temporada previa con el tratamiento, pues puede tener un efecto protector durante el embarazo y posiblemente también en el puerperio. Y esto es lo principal. Con el alemtuzumab, pues esto, tenemos que esperar al menos los 4 meses después de terminar los ciclos, idealmente después del segundo ciclo. Y en el caso de NMO, y diría que esto también aplicaría a las mujeres con MOGAD, es de nuevo, más o menos, bueno, prácticamente lo mismo que dijimos para esclerosis múltiple. No diríamos que está contraindicado el embarazo, diríamos que sí que deberíamos intentar buscar un periodo de estabilidad. Obviamente siempre vamos a tener algún embarazo no planificado, situaciones así, pero dentro de lo posible deberíamos intentar tener esta estabilidad y también desde el momento del diagnóstico ya hablar también de temas de planificación familiar para poder seleccionar un tratamiento de forma adecuada. Y entonces, bueno, así como hay este estudio, paper de desescalada en esclerosis múltiple, ahora se está intentando hacer uno para NMO y MOGAD, y hay una sección en embarazo que estamos trabajando la doctora Tintoré y yo. Entonces, esta es la figura que una primera propuesta, está todavía bastante verde el artículo, entonces esto probablemente podría cambiar, pero es la propuesta que hemos hecho. No de suspender tratamiento en relación a los pacientes que son NMO QP4 positivos por el efecto de rebote, sobre todo en el posparto, y entonces considerar tratamientos que pueden usarse ya sea durante todo el embarazo o que pueden tener un efecto prolongado como los anti-CD20. ¿Vale? Y ya quitarlos en otros tratamientos, pues bueno, la evidencia es la que es y hay que ir individualizando y obviamente recordar que el micofenolato está contraindicado. Y para el MOGAD, bueno, la evidencia que tenemos es un poco menor, pero sabemos que en general tiende a disminuir la actividad. Hay cierto riesgo de que se incremente en el posparto temprano, pero ahí yo creo que tenemos que individualizar según qué tan activa estaba la paciente previamente y de nuevo ajustar el tratamiento de acuerdo a la evidencia que tenemos ahora respecto a los que se pueden utilizar en esta enfermedad. Y con esto termino y os agradezco vuestra atención.